es martes de la UNAM Responde y nos da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva emisión de este programa informativo en el que buscamos ocuparnos de esos temas que nos deben interesar como universitarios, pero también como sociedad. Un ejemplo, por supuesto, es el cambio climático, así que hoy en nuestra entrevista hablaremos de la edición número 4 del Climatón UNAM 2024. Y además tenemos información de Gaceta UNAM y Joel de Alba nos cuenta algunos detalles, quizás secretos, sobre el mazapán. Quédense con nosotros durante los siguientes minutos. Más de 500 personas registradas en 149 equipos acudieron al llamado de la cuarta edición del Climatón UNAM, una iniciativa universitaria en la que participan diferentes instancias interesadas en conocer e impulsar proyectos creados por jóvenes que atiendan la crisis global del cambio climático. Esto a través de propuestas relacionadas, por ejemplo, con la rehabilitación de ríos, la mitigación de sequías o de inundaciones. Y bueno, para conocer sobre la experiencia tanto de organizadores como de participantes, esta tarde saludamos aquí en nuestras instalaciones de TV UNAM a Ivonne Dávalos, quien es coordinadora de Climatón UNAM en su edición 2024. ¿Cómo estás, Ivonne? Hola, Rosa, muchas gracias por invitarnos. Pues bienvenida. Hola. Y debo decir que coordinadora, pero también pues fundadora, digamos, de este proyecto del que vamos a platicar. Pero antes de eso, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Cruz Castellanos Patiño, quien es finalista con el proyecto Biocitri y además es estudiante de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Cruz? Muy bien, gracias por la invitación. Pues un gusto que estén aquí con nosotros para hablar de estos proyectos en verdad motivadores por muchas razones. Ivonne, comencemos por ahí. Recuérdanos cuáles son los objetivos de este Climatón que llega a su cuarta edición. Sí, claro que sí. Han cambiado los objetivos del Climatón conforme vamos avanzando, conforme vamos entendiendo las problemáticas del cambio climático y más las problemáticas en la República Mexicana. En esta cuarta edición, los objetivos son visibilizar la problemática en la República Mexicana, la problemática del cambio climático, promover propuestas, acciones colectivas, crear estrategias inclusivas, esto es tan siquiera diferenciar o lograr entender que los proyectos que están creando los jóvenes no amplían la brecha de desigualdad y crear propuestas para espacios públicos y para el bien común. Pues son, como dices, las necesidades a las que se han ido enfrentando con el paso de los años y eso permite que los jóvenes de hoy atiendan las necesidades y las problemáticas de hoy. Cuéntanos, Cruz, ¿en qué consiste Biocitri? ¿Qué es exactamente este proyecto con el que resultaron no solo finalistas, sino ganadores del segundo lugar? Sí, claro. Biocitri consiste en una biopelícula a base de residuos cítricos, es decir, cáscaras de naranja, limón, toronja. Literalmente buscamos sustituir los plásticos de un solo uso por medio de la aplicación de esta biopelícula para realizar bolsas o empaques de plástico, como sustituir el unicel y ese tipo de charolas. Nuestros procesos pues son bastante amigables con el ambiente, ya que buscamos la utilización de luz solar en nuestros procesos y reducción de utilización nula de energía eléctrica para esto. Justo esto se diferencia y busca mitigar como las emisiones de los gases de efecto invernadero que tiene toda la producción de plásticos y estos materiales, además de la utilización de agua en grandes cantidades para la misma producción. Son un montón de temas los que estás tocando solamente en la presentación. Cuéntanos cómo es que se interesan tú y tu equipo, quiénes son, en participar en esta edición. Claro, el equipo está conformado por 5 estudiantes de la licenciatura en Ciencia y Nutrición Humana. Sí puedo mencionar los nombres. Claro. Es Andrea López, Mariana Zaragoza, Evelyn Fonseca y Scarlett Pedraza y su servidor, Cruz Castellanos. Básicamente, nosotros comenzamos el proyecto debido a una invitación por nuestra maestra, que es la doctora Ana Ortega, para participar en el Climatón 2024. Pues literal fue como una reunión entre nosotros 5 para ver cómo sentarnos afuera de un salón para pensar en qué estaba pasando con el planeta y ver como lo más cercano que teníamos. Lo curioso aquí es que nosotros decíamos como, ¿en qué podemos hacer? Y fue como vimos como muy cercano ver todos estos empaques y justo como alguien nos preguntó hace poco, ¿por qué naranjas? O sea, de que vieron una naranja y se les ocurrió como decir como aquí voy a llevar mi sándwich. Y no realmente, pero fue mucho como
una retroalimentación entre nosotros 5 y al final decidimos que naranjas fue mucho porque siempre es muy probable que uno de los 5 lleve naranjas en su lunch. Entonces fue como algo que teníamos ahí y como indirectamente fue muy susceptible a que comenzáramos con este proyecto. Vamos a hablar de esto, de por qué es importante lo que están viviendo en el aquí y en el ahora. Ivonne. A mí me gustaría resaltar un poquito la importancia de los maestros, porque justamente este segundo lugar y el segundo lugar del climatón anterior fue por el apoyo de los maestros que impulsaron a los jóvenes a que propusieran, que hagan unas propuestas para el climatón. Entonces sí, estamos intentando crear una sinergia con todas las facultades y con los maestros para que podamos, que los jóvenes estudiantes y no estudiantes, hay que recordar que no solamente son estudiantes, son de 16 a 26 años, eso es como el único requisito, que puedan participar y porque necesitamos el apoyo, ¿no? Así como el climatón es un apoyo para los jóvenes para entender el problema, para ver cómo producir un proyecto, cómo bajarlo, cómo venderlo, hablando justo de cambio climático. O sea, creo que los jóvenes necesitan también apoyo de los maestros y las facultades para que los impulsen a crear estos proyectos. Y para allá iba, se trata de sumar esfuerzos, conocimientos, propuestas en todos los sentidos. ¿Quiénes más participan en este climatón, Ivonne? Entendiendo además justo que se ha transformado en apenas 4 años porque se han ido enterando de algo que nos comentaste antes de iniciar la plática que tiene que ver con la identificación de los problemas. ¿Quiénes están involucrados en el climatón? Bueno, aquí quisiera agradecer antes que nada a los con quien hemos participado en el climatón desde el principio, que ha sido el Programa de Investigación en Cambio Climático, la Red Universitaria en Cambio Climático, la Coordinación Universitaria de Sustentabilidad, Bicipuma y la Dirección General en Atención a la Comunidad. Nosotros hemos sido desde el principio, la revista tocó la puerta, dijimos, esto es un proyecto colectivo, así como se piden propuestas colectivas de los jóvenes, el climatón es una propuesta colectiva para unir fuerzas, voces diversas, y por eso buscamos a diferentes facultades, investigadores, institutos, dependencias de la UNAM, y se fueron sumando. Está también el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que ha sido súper útil y agradecemos un montón para entender el derecho ambiental. Después, desde el climatón anterior y hicimos una alianza con UNICEF, quien ahora ha sido una parte muy importante del climatón. En algunos climatones hemos tenido algunos que han podido participar, otros que no. Por ejemplo, Universum estuvo en varios climatones. Aula del Futuro, que es parte de Ciencias Aplicadas y Tecnología, también estuvo muy presente. Y entre todos hacemos y formamos el climatón porque es de nuestra parte, de la parte de la revista de la universidad, proponemos una acción colectiva, diversa, intergeneracional y transdisciplinaria. Pero sin el apoyo de todas estas instituciones hubiera sido imposible y sigue siendo imposible. O sea, la propuesta es colectiva adentro y afuera del climatón. Exactamente, y eso tiene que ver también con el trabajo que realizan dentro de los equipos. Cuéntanos cómo se ha ido transformando el trabajo para que esta iniciativa, esta idea que tuvieron se convierta en un proyecto viable, aplicado y que resuelva algo de los muchos problemas que tenemos. Ok, de acuerdo. Pues, fue mucho trabajo realmente como muy colaborativo y sí fue mucho de ver como prueba y error. Nuestro proyecto literalmente fue un empezar de cero y de que teníamos una idea, un sueño y nada más. Entonces, literalmente fue mucho de poner a prueba, de algo que nos ayudó mucho realmente en este proceso fue el Laboratorio de Ideas del Climatón, que es una parte importante como del proceso, ya que aquí nos cuestionamos todo y fue algo que nos ayudó como a llevar el proyecto a algo viable y algo que se pudiera hacer. Y justo eso fue como lo que nos permitió tenerlo como un producto ya tangible y ya llegar a la final con algo más real y que se sintiera mucho más viable, dado que pues esto nos permitió lograr hacer pruebas en laboratorio, acercarnos a tocar puertas con otros profesores como el doctor Fernando Espinosa, que fue el que nos ayudó mucho en esta parte de la creación de la mezcla y
el poder como poner a prueba los secados, el qué tanto tiempo teníamos que tardar en secar, cómo íbamos a moler. Era algo como que Ese proceso es increíble. Sí, nos confundía mucho porque era como no queremos utilizar energía eléctrica para un proceso tan sencillo como es moler algo. Entonces fue como ver opciones más viables y más rentables y más amigables con el planeta sobre todo. Todo esto implica muchos conocimientos y no solo de ti, sino de quienes pueden estar alrededor, que es algo de lo que se ocupa esta edición de Climatón en particular. Ivonne, cuéntanos un poquito de las fases que tienen que pasar todas las personas inscritas para pasar justo de una idea a un proyecto real, como dice Cruz. Bueno, esta edición del Climatón fue especial e increíble por el apoyo de la DGACO como administrador del proyecto y de UNICEF por el apoyo. Eso logró que sea con el mismo tiempo, siempre ha sido mes y medio el Climatón, pero se lograron eventos como Laboratorio de Ideas, ¿no? Logramos crear este evento de 2 días presenciales. Entonces, las fases tienen unas asesorías antes del Laboratorio de Ideas. El Laboratorio de Ideas básicamente está creado para entender el problema, porque es muy difícil entender el problema y no tenemos que seguir luchando y seguir como investigando y viendo maneras de cómo entender realmente el problema local, ¿no? Y sacar muchas ideas. O sea, al final creo que, y la retroalimentación entre pares, creo que eso fue algo que estuvo increíble en el Laboratorio de Ideas, porque hubo mucha interacción entre jóvenes, entre pares, para opinar de las propuestas de los demás. Después de eso tenemos la elaboración de un video y eso, todos los pasos están muy creados, están muy bien pensados para ir poco a poco entendiendo cómo proponer un proyecto, cómo bajar un proyecto y entender la problemática. Entonces, la parte del video son 3 minutos, tienen 3 minutos solo para hablar de una propuesta. Eso es muy difícil y sin embargo te va enseñando cómo lo vas a tener que hacer en la final. La final te damos 5 minutos, el video tiene 3. Entonces ahí empiezan a acotar, empiezan a entender cuál es la importancia, qué es lo que realmente deberán de estar promoviendo acerca de su proyecto. Después de esto tenemos complemento entre pares, estamos en una plataforma que se llama Discord, donde justo con estos videos se reparte entre equipos y los equipos dan retroalimentación a las demás propuestas. Y la verdad es muy, muy, muy bonito porque hacen una gran retroalimentación. O sea, de repente hay gente que piensa, bueno, dirían cualquier cosa. No sabes cómo de verdad le echan un montón de ganas y opinan súper bonito y hacen una buena crítica. Después de esto tenemos la semifinal. La semifinal somos el comité organizador, es el jurado, y pasaron de 36 propuestas a la semifinal, pasan 20 para la final. Y después de la semifinal, para lo que hacemos, la verdad, todo el mes anterior es para las mentorías. Ese es el gran premio del Climatón, la verdad. Son muchas personas especialistas en temas muy específicos como agua, suelos, movilidad, urbanismo. Hay especialistas en todo, y aparte son de la UNAM, investigadores, del sector privado, público, organismos internacionales, organizaciones comunitarias. Entonces, los 20 finalistas tienen estas mentorías y creo que es ahí donde las propuestas les dan un subidón impresionante porque tienen un baño de realidad, ¿no? Y ahí sí saben qué tan viable va a ser su propuesta y cómo. El cómo es cuando empieza ahí a entrar en acción. Y ya después viene la final. Cruz confirma todo lo que estás diciendo con una sonrisa y con la cabeza. Cuéntanos, Cruz, cómo se va dando este proceso desde el otro lado. ¿Qué aprendieron, qué modificaron y qué les falta para que este proyecto sea real? Okay, de esa naranja que comían en las islas, que se convierta en una solución a un problema global. Justo, pues, o sea, realmente todo este proceso fue un poco extenuante realmente porque era como llegabas con tu idea con los asesores y era como no, pero ¿y esto? Y te cuestionaban todo y era como no tenían las respuestas y era incluso frustrante porque pues justo era como tú querías dar las respuestas pero pues no las tenías, era como no te las podían dar así como de que ten, aquí está, dímelo. Entonces sí era como era otro tipo de impulso. Sí, justo, era como, o sea, incluso para mi equipo sí fue incluso como complicado el poderle dar soluciones a algunas cosas. Por ejemplo, tuvimos varios problemas con la mezcla, de que al momento de que mezclarla a veces quedaba rara, no quedaba lisa, o se tardaba mucho en secar, o incluso como ver como formulaciones, nos tardamos yo creo que semanas viendo las formulaciones y fue tiempo invertido. Creo que algo que fue un reto muy grande para nosotros fue
el tiempo que invertimos al proyecto, además de el tiempo que teníamos que dedicarle a nuestra carrera, porque pasamos a veces de 7 de la mañana a 7 de la noche en nuestra carrera, y eso hay que agregarle de que, bueno, vete a la cocina a ver la mezcla, a hacer mezcla, a moler naranjas, a ponerte a limpiar las naranjas, a investigar para poder como sustentar el proyecto. Algo que era muy como importante para nosotros era darle como sustento pues científico al proyecto, de que realmente pudiera ser como apto para los alimentos. Era algo que nos preocupaba mucho, y justo gracias a nuestra formación, pues por microbiología y ese tipo de materias, pues sabíamos que era inocuo, pero era como, ¿cómo se lo sustentamos a las demás personas? Porque era algo que muchos nos preguntaban, o era de que, ¿y se puede comer? Y era como, o sea, sí se puede, pero no sé qué tanto te quieras comer algo que ya manoseó alguien que te vendió algo. Es decir, darle información completa e irlo probando antes de darlo a conocer. Nos queda un poquito tiempo de entrevista y hay, Ivonne, algo que queremos resaltar, que es justamente estas realidades que parecen como muy locales, se volvió pues el motivo y un motor de esta edición del Climatón, que también puede ser un festival. Es una fiesta. En el sentido de quiénes participaron, quiénes acudieron a este llamado. Pues creo que como lo mencionaste en el principio, participaron 560 y tantas personas. De 19 estados de la República Pero ¿quiénes Mexicana. eran todas esas personas? ¿Qué tenían que venir a hacer al Climatón? ¿Qué tenían que venir a hacer al Climatón? Yo creo que hacer una propuesta. Yo creo que todos los jóvenes que están en el Climatón es porque tienen una intriga y tienen una necesidad de actuar. Y es lo que es el Climatón, ¿no? Es como unámonos para actuar entre todos, porque queremos tener soluciones, queremos hacer algo, queremos entenderlo. Y creo que a lo mejor esa parte, creo que no entran así. Yo creo que entran con una propuesta muy establecida, así como yo voy a lograr esto, ¿no? Y es como, sí, espérame, pero dame 2 segundos, vamos a pensarle tantito, ¿no? Pero todos tenemos las ganas y el ímpetu de crear algo que ayude a esta problemática que todos tenemos, ¿no? Entonces, creo que lo que nos motiva a todos es esta necesidad de entender y de crear propuestas. Y en todos están incluidos, por supuesto, pues todos esos grupos con diferentes necesidades, con algunas discapacidades, estuvieron participando también en esta edición. Sí, hubieron 19 personas con discapacidad, la mayoría con discapacidad visual. Y de diferentes grupos sociales. De diferentes grupos sociales, habían 260 y tantas mujeres, 290 y tantos hombres, 11 personas no binarias, y también habían grupos nahuas, mixtecos, mazatecos, y eran 11 grupos indígenas. Pues esto nos habla de que el calentamiento global es un tema que debemos atender todos desde nuestras realidades más cercanas. Para terminar, Cruz, cuéntanos, ¿cuál es el mayor o el principal aprendizaje de esta edición? ¿Recomiendas que más jóvenes participen en un Climatón UNAM? Pues, o sea, aprendizaje realmente creo que nos llevamos una grata sorpresa en cuestión que podíamos lograr algo que salió como muy de un pasillo de nuestra facultad, literalmente. Claro. Y realmente algo que nos gustaba mucho mencionar en nuestro proyecto era que hay que hacer algo y hay que actuar ahora. Sea lo que sea, hay que hacer algo. Y justo iba muy por la parte de invitar mucho a los jóvenes a que no se queden con sus ideas, a que si están una vez en un pasillo con sus amigas pensando en que podrían cambiar el mundo, probablemente puedan cambiar el mundo. Entonces, anímense y no pierden nada. ¿Qué es con lo que se quedan, Ivonne? Porque estamos hablando de ideas, de algo que surgió, digamos, de forma como muy repentina, pero en Climatón tiene pues un sustento teórico, científico, está ahí presente la creatividad, pero también la preocupación, el compromiso, siendo parte de una universidad como la nuestra. ¿Con qué se quedan ustedes para entonces impulsar la siguiente edición de un Climatón UNAM? Ay, con muchísima emoción. Yo me quedo con mucha emoción y mucha alegría creo que lo habíamos mencionado en otra entrevista, de cómo ver la cara de los jóvenes que entendieron esa problemática y que vieron que su propuesta puede ser viable, darles esa voz, creo que darles esa voz y darles ese spot y darles esa luz de que sus proyectos son viables y son muy buenas ideas y que hay que ayudarles a que esa voz sea un poquito más fuerte a ellos y de este lado también, ¿no? Hay que alzar un poquito la voz
y yo me quedo con eso, es como una alegría y estamos intentando replicarlo también en otras partes de la República Mexicana para buscar como estos otros talentos por varios lados, ¿no? Yo creo que se queda pues eso, una satisfacción compartida por parte de los organizadores, por parte de los estudiantes o no estudiantes, de los participantes, pero también de los ganadores, y que nos contagien a todos los demás en el sentido de participar en estas acciones colectivas que nos ayuda a nuestro bienestar, porque el cambio climático no está allá lejos de nosotros, está aquí en nuestro entorno muy, muy cercano. Así es que muchas felicidades, mucho éxito en la siguiente edición de Climatón y mucho éxito, por supuesto, con la viabilidad y la realización, materialización de Biocitri. Cruz Carlos Castellanos Patiño, finalista de esta edición de Climatón UNAM 2024, y muchísimas gracias también Ivonne Dávalos, coordinadora de Climatón UNAM de la revista de la universidad. Gracias y mucho éxito. Gracias. Gracias. Seguiremos hablando seguramente de estos proyectos. Y bueno, en esta misma línea, pues cada día surgen más dudas y preocupaciones respecto al tema del agua en el país y en el mundo. Y la Facultad de Ingeniería, a través de su sistema de educación continua y a distancia, organiza la conferencia magistral titulada La Ingeniería Hidráulica, su importancia actual. Esto con el objetivo de dar a conocer cómo es que se ocupa esta disciplina de una problemática mundial y el interés también de compartir algunos puntos sobre lo que se requiere para el manejo superficial y subterráneo de este recurso, además de hablar sobre su administración y distribución. La cita para tener esta información es mañana miércoles 22 de mayo a las 5 de la tarde y el registro puede hacerse a través de la página que aparece en nuestra pantalla, minería.unam.mx. Seguimos con temas de nuestra universidad y es que Gaceta UNAM, sabemos, es una vía que nos permite conocer la manera en que funciona nuestra casa de estudios y también en la que se desarrolla día con día, pero también nos permite conocer la forma en la que se acerca a la sociedad a través del arte, las humanidades, el deporte y, por supuesto, la ciencia. Al menos el 44% de la población presenta algún tipo de discapacidad visual y la Clínica de Optometría de la FES Iztacala, que atiende a universitarios y público en general, hace un llamado para hacer al menos una revisión anual de la vista, que puede ser el espejo de nuestra salud. Se dieron a conocer los detalles de la edición 14 del FIC UNAM, un festival que mantiene una visión crítica del cine de vanguardia y se llevará a cabo del 13 al 20 de junio con una selección representativa de 145 títulos de la filmografía contemporánea. Gaceta UNAM cierra con un mensaje del rector Leonardo Lomelí Vanegas en el que se refiere a la necesidad de erradicar los hechos violentos que llevan décadas asolando a diferentes universidades. El mazapán es uno de los dulces típicos de nuestro país, pero en realidad es mexicano. De esto nos habla Joel de Alba en A la Conquista del Sabor. Y si de mazapanes se trata en México, el ingrediente principal de este dulce es el cacahuate. No obstante, la receta original que llegó a nuestro país fue a través de las monjas clementinas en Toledo, el cual estaba hecho de almendras. Si bien el origen del mazapán no está muy claro, debido a que la tradición se extiende por varios países de Europa, hay investigadores que lo sitúan en los árabes o egipcios. Lo único cierto es que a nosotros nos llegó de España. Durante el virreinato, el convento de Jesús María elaboraba pequeñas figuras de pasta de almendra, pero fue hasta 1950 cuando este tradicional dulce se posicionó alrededor del país gracias a la empresa jalisciense de la Rosa. Don Jesús Michel González aprendió a elaborar distintas fórmulas que lo llevaron a crear Conitas, el primer mazapán de cacahuate. Mucha historia hay detrás de este delicioso dulce que ha ganado el corazón de muchos alrededor del mundo, pues los sabores de las diferentes versiones de mazapán son siempre muy agradables en gusto y textura. El mazapán mexicano, elaborado con cacahuate, ha ganado renombre a nivel internacional, siendo considerado parte importante de la identidad gastronómica nacional. El mazapán de cacahuate se ha vuelto toda una referencia para la gastronomía mexicana.
siendo utilizado no solo como golosina, sino también para crear nuevos platillos y postres, como helados, flanes, panes, aguas y atoles. Actualmente, el mazapán mexicano es conocido en muchos países e incluso rompió un récord Guinness en el 2018, cuando durante el Día Mundial del Mazapán, la empresa de la Rosa hizo el mazapán más grande del mundo en la ciudad de Guadalajara. Sigamos disfrutando de toda esta diversidad, no solamente en la gastronomía, sino también en particular en los postres. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Abraham Retureta su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana, que nos permite llegar a un público más amplio. Y a todos ustedes, además de agradecerles que nos hayan acompañado, los invitamos para que nos hagan llegar sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen y están apareciendo en este momento en nuestras pantallas. Gracias también a todo el equipo que hace posible esta transmisión día con día, y nos vemos aquí mañana a 2:30 de la tarde en TV UNAM. Adiós.